salir del sistema educativo a edades tempranas sin haber culminado niveles básicos de escolarización, que hoy en día, por cierto, son más que la educación primaria, bueno, eso seguramente compromete las chances en el futuro de inserción en el mercado laboral, de desarrollo que estos niños y adolescentes tendrán en su vida adulta. Por lo tanto, como algún pedagogo señaló alguna vez, el trabajo infantil y adolescente afecta a los niños dos veces, obviamente durante su etapa de desarrollo como niños y adolescentes, pero también en su etapa adulta, como futuros adultos. Compromete seriamente sus chances de incorporación al mercado laboral, a la vida adulta, en tanto afecta principalmente el derecho a la educación. En ese contexto de multidimensionalidad, de complejidad del fenómeno del trabajo infantil y adolescente, y con estas consideraciones o tomando en cuenta estas consideraciones de carácter normativo y a la vez sociológico respecto a las razones por las cuales debemos prevenir el trabajo infantil y adolescente, debemos erradicarlo, bueno, corresponde plantearse el interrogante con el que abríamos esta presentación. ¿Qué papel puede cumplir la educación? ¿Qué función puede cumplir la educación? Vuelvo a lo del comienzo, no le podemos pedir a la educación que resuelva todos los problemas, en este caso, que tenga un rol decisivo o principal o casi excluyente en la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente, puesto que la educación no opera en algunos de los ámbitos donde juegan las variables o factores causales que explican este fenómeno. Pero lo que sí podemos, lo que sí debemos exigirle a la educación, lo que sí puede y lo que sí debe exigir la educación a sí misma, es que cumpla sus funciones. Y cumplir sus funciones es básicamente lograr que todos los niños y adolescentes accedan a una educación de calidad, puedan avanzar, progresar en los ciclos educativos y puedan finalizar en tiempo y forma la educación o los ciclos educativos que se consideran obligatorios y que se consideran deseables para toda la sociedad. Y que, por cierto, en el transcurso de esa trayectoria, de ese itinerario, bueno, los niños, adolescentes, los jóvenes reciban una educación de calidad, calidad en términos pedagógicos, en términos de aprendizajes, en términos de enseñanza, calidad también en términos de interacción dentro de los centros educativos, con sus pares, con los adultos. Bueno, eso debemos exigir la educación, eso la educación debe exigirse a sí misma. Y allí la pregunta es, ¿hoy la educación en Uruguay está cumpliendo esa función? ¿Hoy la educación en Uruguay no está de algún modo contribuyendo al fenómeno del trabajo infantil y adolescente, más allá de los esfuerzos que realizan las autoridades educativas, que realizan los docentes, que realizan los técnicos de la educación, más allá de los recursos que la sociedad a través del Estado destina a la educación? Probablemente el sistema educativo uruguayo, como muchos otros sistemas educativos de la región, todavía pueden hacer mucho para evitar fenómenos de abandono, de desvinculación, de deserción del sistema educativo, que muchas veces contribuyen a una temprana inserción de niños y adolescentes en el mercado laboral. Eso sí podemos y debemos exigir la educación, que cumpla ese objetivo que está establecido normativamente tanto en el marco internacional de derechos humanos como en el marco jurídico nacional, que cumpla el objetivo de brindar una educación de calidad a todos los niños y adolescentes, que alcance universalmente a todos los niños y adolescentes independientemente del contexto sociocultural del cual provienen y que brinden, reitero nuevamente, una educación o que brinde una educación de calidad que les permita proseguir luego como jóvenes en el sistema educativo, en el mercado laboral, que puedan desarrollar un proyecto de vida, que puedan desarrollar sus talentos, que puedan alcanzar oportunidades como adultos. En ese contexto, ¿qué características asume el trabajo infantil y adolescente en Uruguay? Yo diría, a título de un primer ensayo de inventario, seguramente no exhaustivo, que el trabajo infantil y adolescente de Uruguay asume por lo menos tres características o tres rasgos principales, o que hay tres manifestaciones principales, al menos en términos cuantitativos, del trabajo infantil y adolescente. Una primera expresión de trabajo infantil y adolescente, quizás más vinculados a los niños en edades más tempranas,
Es cuando el trabajo infantil está asociado a una estrategia casi de supervivencia de la familia, en un límite, si se quiere, gris entre el trabajo o la inserción en el trabajo y formas de supervivencia de núcleos familiares en situación de extrema pobreza, rayanas muchas veces en la mendicidad. Esa zona gris, en algún sentido, entre el vínculo laboral con un tercero y formas de supervivencia en contextos de extrema vulnerabilidad o de extrema pobreza, es una primera manifestación del trabajo infantil, donde naturalmente las políticas que deben ser desarrolladas involucran componentes educativos. Esos niños deberían estar en la escuela, deberían recibir una educación de calidad en el ciclo primario, pero donde deben intervenir otros actores, otras instituciones y donde deben ser desarrolladas otras políticas. Ahí, desde luego, juegan un papel clave las políticas de apoyo a las familias y, desde luego, en particular, las políticas de transferencia de ingresos a esos hogares. Hogares que muchas veces están compuestos en su gran mayoría por niños y adolescentes, hogares cuyos adultos tienen una relación muy débil con el mercado laboral y con estructuras formales, de modo tal que allí, ante esa primera manifestación, es necesario el concurso de varios actores y varios tipos de política. Y por cierto, allí la educación juega un papel, pero juegan un papel principal o prioritario políticas de apoyo a la familia y políticas que forman parte del campo de la seguridad social o de la asistencia social de apoyo económico a las familias, políticas de transferencia condicionadas. Y desde luego también, por cierto, políticas de salud, políticas que aseguren el desarrollo de los niños en esas edades más tempranas, más vinculadas al ciclo escolar. Una segunda manifestación del trabajo infantil y sobre todo del trabajo adolescente en nuestro país es la del trabajo infantil y adolescente vinculado a procesos productivos. En algunos casos, cuando el trabajo infantil y adolescente forma parte ya de una lógica y una cadena, por así decirlo, de producción. En muchos casos, las formas de trabajo que se observan en el medio rural refieren precisamente a este segundo universo o a este segundo subconjunto de formas de trabajo infantil y adolescente. Bueno, allí obviamente entran a jugar o deberían jugar un papel clave otros actores dentro del Estado, otras instituciones y otros tipos de políticas más vinculadas al control, a la protección laboral, a la prevención del trabajo infantil y adolescente, políticas, por así decirlo, más propias del campo de la seguridad social, del trabajo, del empleo, incluso políticas económicas. Por cierto, allí sigue jugando un papel clave la educación, o debería jugar un papel clave la educación, previniendo el abandono educativo, la desvinculación temprana de la educación, sobre todo tras la culminación del ciclo primario, y ofreciendo, valga la redundancia, una oferta de educación media lo suficientemente amplia, cercana, atractiva, para prevenir la salida temprana de educación, para lograr retener a los adolescentes dentro del sistema educativo, retener y permitirles desarrollar un trayecto educativo óptimo dentro de una oferta amplia y diversa de educación media. Y por último, la tercera manifestación, seguramente en términos cuantitativos la más importante en Uruguay, es la del trabajo adolescente, la del trabajo que realizan los adolescentes entre 14 y 17 años de edad, sobre todo en las áreas urbanas, adolescentes que han abandonado la educación en su gran mayoría, adolescentes que muchas veces optan por la inserción laboral como un camino alternativo de emancipación frente al abandono educativo. De hecho, muchos adolescentes que se incorporan tempranamente al mercado laboral no pertenecen necesariamente a los sectores de más bajos ingresos o a la población en situación de pobreza. Muchas veces el trabajo adolescente es la otra cara de la moneda o la contracara del abandono, de la desvinculación, de la deserción temprana del sistema educativo, sobre todo en la educación media y en particular en la educación media básica. Frente a esas tres manifestaciones del trabajo infantil y adolescente en Uruguay, que insisto, grosso modo se divide en el grueso
del fenómeno, de la incidencia del fenómeno en nuestro país, bueno, ¿cuál es la función que puede cumplir el sistema educativo uruguayo? ¿Qué función pueden cumplir las instituciones educativas? Y señalábamos, no le podemos exigir a las instituciones educativas que asuman un papel, por ejemplo, en lo que hace al apoyo económico a las familias. Eso forma parte del terreno de las políticas de seguridad social o de asistencia social o de apoyo a las familias. Las políticas de transferencias o los programas de transferencias condicionadas, como pueden ser, o como fueron en su momento, el ingreso ciudadano, o como pueden ser en algún sentido entendidas las asignaciones familiares, en particular el nuevo régimen de asignaciones familiares, o como son en general muchos de los programas de transferencia condicionadas o de becas. Bueno, muchas veces esos programas, o normalmente esos programas, son desarrollados desde otras áreas de las políticas públicas y desde otras instituciones, no desde el sistema educativo que ha sido formado para cumplir otra función, para cumplir la función de educar, no la función de realizar transferencias económicas a las familias o de cumplir funciones en el terreno de la seguridad social y la asistencia social.